Hola amigos y amigas, llegamos a la parte 4 de las soluciones de biología para el área 1 de la guía oficial del Politécnico 2020. Bien, así que iniciemos. Pregunta 16. Identificar el tipo de relación entre dos organismos de diferente especie donde uno de ellos se alimenta del otro sin proporcionarle algún beneficio al primero. Inclusive puede causarle la muerte. Bien, esta pregunta se refiere a las llamadas relaciones interespecíficas, es decir, interacciones entre organismos de distintas especies. Así que vamos a hacer un breve repaso. Primero tenemos el caso de la depredación, en la cual una especie se come a la otra, y un ejemplo sería el caso del león y la cebra. En el mutualismo encontramos cuando ambas especies se benefician, pero la relación no es obligada. Esto significa que la relación se puede romper y los dos organismos que formaban parte de esta sociedad sobreviven. Un ejemplo serían las abejas y las flores. La simbiosis se presenta cuando ambas especies también se benefician, pero en este caso la relación es obligada, lo cual implica que si la sociedad se rompe, los dos organismos mueren. Es el caso de los hongos y algas que forman una sociedad denominada líquenes. El comensalismo se presenta cuando una especie se beneficia y la otra no resulta ni beneficiada ni perjudicada, como es el caso del pez rémora y el tiburón. En esta situación el pez rémora se beneficia porque se alimenta de los residuos de lo que caza el tiburón. Sin embargo, pues al tiburón no le beneficia ni le perjudica la presencia del pez rémora. Ahora, en el parasitismo, una especie se beneficia mientras que la otra resulta perjudicada. Inclusive, pues esta que resulta perjudicada, que se llama huésped, puede morir. Y un ejemplo sería el caso de las garrapatas y los perros. Entonces, aquí estamos hablando de que es una relación entre dos organismos donde uno de ellos se alimenta del otro, o sea, uno se beneficia del otro y esto puede llegar a ocasionarle inclusive la muerte. Así que aquí estamos hablando de esta relación denominada parasitismo. La opción correcta es el inciso B. Pregunta número 17. Los derrames de petróleo en el mar constituyen una fuente importante de contaminación que origina la muerte de peces, aves y otros animales marinos. ¿Qué daño provocado por el petróleo disminuye la productividad en los océanos? Bien, aquí estamos hablando de productividad en los océanos. Entonces, bien, ¿a qué nos referimos como productividad? Se refiere pues a productos que provienen del mar, en este caso estamos hablando de la pesca. Ahora, en todas las opciones que hay aquí, se muestran efectos del derrame de petróleo. Sin embargo, la principal causa que origina que la pesca disminuya, que la producción disminuya, es la muerte de los peces. ¿Y cuál es la causa que puede hacer que los peces mueran? Pues bueno, la falta de oxígeno. Y además, esta falta de oxígeno viene de una causa que es la falta de capacidad de realizar la fotosíntesis. ¿Por qué un derrame de petróleo evita la fotosíntesis en las plantas subacuáticas? Bueno, porque recuerda que el petróleo crudo flota sobre la superficie del agua, es menos denso que el agua y entonces además es negro. Cuando los rayos de luz inciden sobre un derrame de petróleo, pues el petróleo absorbe la luz, también evita que la luz pase hacia los niveles por debajo del mar y entonces las plantas subacuáticas al no recibir la luz solar no pueden realizar fotosíntesis y si no realizan fotosíntesis no producen oxígeno. Entonces la respuesta correcta a la pregunta 17 es el inciso B. Los derrames de petróleo afectan el proceso de la fotosíntesis y esto disminuye la productividad en los océanos. Pregunta 18. Relaciona el tipo de reproducción asexual con sus características.
Bien, cuando hablamos de la reproducción asexual, nos referimos a una reproducción en la cual solo interviene un organismo y además los descendientes de esta forma de reproducción son idénticos a los progenitores. Aquí tenemos varios tipos de reproducción asexual: la gemación, bipartición, esporulación y partenogénesis. Así que debemos identificar qué características le corresponden. Tenemos aquí el resumen de las formas de reproducción asexual. Primero, la bipartición se caracteriza porque el organismo se divide en dos, originándose dos organismos idénticos. Esto es muy común en bacterias, algas y amibas. En la gemación aparece un brote o yema, el cual se desprende del organismo progenitor y este brote generará a un nuevo organismo. Esto se presenta en medusas, hidras y corales. La esporulación, esta se produce muchas células que se almacenan en unos reservorios especiales denominados esporangios, de donde estas esporas son liberadas y cuando caen en medios adecuados comienzan a reproducirse. Esto es muy común en hongos, en musgos y en helechos. La multiplicación vegetativa se llama así porque se presenta en plantas, en vegetales, y hay muchos tipos de reproducción vegetativa, como el caso de los estolones para las fresas, en el caso de los bulbos, como las cebollas, las estacas, como el caso del rosal, las hojas, etc. Entonces, esta se llama multiplicación vegetativa y tiene muchas variantes. En la fragmentación, un organismo se puede dividir en varias porciones y a partir de cada una de estas porciones aparece un nuevo organismo. Esto se presenta en organismos como las estrellas de mar, la lombriz de tierra y la planaria. Ahora, la partenogénesis es un proceso en el cual vamos a obtener un nuevo organismo. Se va a utilizar un óvulo, pero en este caso el óvulo no va a requerir fecundación. Y esto se presenta en algunas especies de lagartijas, en algunos insectos, como el caso de abejas, en crustáceos y también en peces. Entonces, la gemación va con el inciso D, es el proceso por el cual el nuevo organismo se origina a partir de una yema o brote que posteriormente crece hasta formar un individuo nuevo. La bipartición va con A, consiste en la división de un organismo en dos células hijas del mismo tamaño, ya que se divide por la mitad. La 3, esporulación, va con B, consiste en una serie de divisiones celulares que originan a otras células capaces de conservarse hasta encontrar condiciones óptimas para su desarrollo. Y 4, partenogénesis, va con C, se presenta en ciertos animales inferiores y algunos insectos. Se da por la formación de un nuevo organismo a partir de un óvulo no fecundado. Entonces, la opción correcta aquí es el inciso A. Pregunta 19. Los organismos son, rayita, el factor biótico del ecosistema que se encarga de transformar la materia orgánica en inorgánica. Bueno, aquí estamos hablando nuevamente de cadenas alimenticias. En las opciones se mencionan algunos eslabones como los desintegradores y los consumidores, pero también productores, que no son otra cosa que las plantas, las que pueden fabricar su propio alimento, y organismos heterótrofos que no pueden fabricar su alimento y que deben de conseguirlo utilizando otros organismos. Entonces, recuerda, los desintegradores son organismos que descomponen la materia orgánica en inorgánica, como la descomposición de los cadáveres y la materia fecal, y regresan los nutrientes al ambiente. Estos desintegradores son generalmente microorganismos. Los consumidores son todos los organismos que no producen su propio alimento, que estos organismos son considerados heterótrofos. Y aquí están los consumidores primarios, secundarios y terciarios de las cadenas alimenticias. Los productores son los organismos capaces de producir su propio alimento, como el caso de las plantas.
A estos también se les llaman autótrofos y para las plantas que tienen clorofila se les llaman fotosintéticos. Entonces, los organismos que se encargan de transformar la materia orgánica en inorgánica, regresando los nutrientes al suelo, son los desintegradores. Así que la opción correcta aquí es el inciso A. Pregunta 20. Todos los seres vivos tienen una estructura básica en cuanto a la forma, función y origen denominada. Pues bien, esta es otra pregunta que se refiere a la célula, a la teoría celular. Recuerda, el primer enunciado de que todos los seres vivos están formados por células se refiere a la unidad de estructura o a la unidad estructural simplemente o anatómica. La siguiente, una célula es capaz de realizar todas las funciones de un ser vivo, se refiere a la unidad funcional. Y el último postulado de que una célula solo puede provenir de otra célula se refiere al origen. Así que la opción correcta es el inciso B. Bien, llegamos al final del video. Espero que hayas aprendido mucho. Te espero en el próximo video. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y regálame un like. Así que hasta pronto, amigos y amigas.